después siempre hay un riesgo de que baje la intensidad y finalmente, las demandas de esas agendas o de esos sectores queden un poco rezagados respecto a otros temas en la atención mediática, a esto me refiero. Queremos hablar del Garrahan, queremos conocer la situación actual. Está en línea la doctora Cristina Alonso, bioquímica y referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Cristina, soy Pablo Caruso con Gaby Radiche, Néstor Restivo y Luis Pablo Giníger en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, mucho gusto de estar con ustedes. Para nosotros también, Cristina, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿en qué momento está la pelea del Garrahan? ¿En qué momento está también la relación con el gobierno? Bueno, la relación con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, digamos, sigue igual que antes. Con la llegada de este nuevo director, que no es pediatra, algo nuevo en el hospital, no mejoró el diálogo, bajó un poco el nivel de agresividad, pero no hay diálogo. Y bueno, estamos en una espera activa, porque siguen los paros. Ahora el nuevo paro es el día 28, jueves, que ojalá coincida con el tratamiento en el Senado del proyecto de ley de emergencia sanitaria. Uh-huh. Entonces estamos por el lado del Ejecutivo esperando que se dignen a visitarnos o a llamarnos al diálogo. Por el lado del Poder Legislativo, muy contenidos, un proyecto de ley que toma en sus brazos el presupuesto necesario para los hospitales pediátricos nacionales, también para recomponer los salarios a lo que cobrábamos en diciembre del 2023, actualizado por el índice de precios al consumidor. Nuestros salarios quedaron retrasados, como los de todo el Estado, ¿verdad? No nos sentimos solos en eso, lamentablemente. Claro. Pero es grave por lo que ocasiona, ¿no? No solo por... nunca pasó en el hospital que renuncie tanta gente, son casi 250 renuncias. Hay muchos profesionales que piden licencia sin goce de sueldo para... ¿250 renuncias desde cuándo, Cristina? Y desde diciembre de 2023. Tremendo, ¿eh? Lentamente empezó a ser una opción renunciar al hospital, algo que era... había muy contados casos, era rarísimo. El que renunciaba era, alguien muy puntual. Ahora es una opción más, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, eso hace que lentamente se nos vayan rompiendo los equipos de trabajo. Claro. El modelo de trabajo del hospital, que se basa en un horario prolongado, en la interdisciplina, ¿no? Tenemos mucho tiempo de ateneos interdisciplinarios donde se tratan los casos difíciles, se discuten, se piensan juntos, incluso hay consultorios, interdisciplinarios, donde el paciente se lo cita y lo ven uno tras otro todos los especialistas que necesita ver, para que no tenga que estar 6 meses viniendo a distintos turnos, sino que la venida del hospital sea ejecutiva, digamos, ¿no? Todo eso se deteriora, decís. Se deteriora porque los turnos se atrasan, porque es inevitable que con menos gente no se puede hacer la misma tarea, claro. Claramente. Más allá del estrés, de la angustia con que vivimos, que es algo rarísimo, yo creo que todo en el personal del Garrahan siempre pensábamos que no nos iba a tocar, ¿no? Como la frase de Bertolt Brecht. Uh-huh. Ahora nos toca a nosotros, pero ya es tarde, me parece. Cristina, Néstor Restivo te saluda. Decías un director que no es pediatra por primera vez y 250 renuncias. Y un poco para abundar en lo que venías diciendo, ¿cómo es el funcionamiento hoy en el hospital y qué pasa con las familias que llevan a sus niños? Si eso también ha bajado por desaliento de llevarlos, porque igual no les queda otra en algunos casos, pero ¿cómo es el funcionamiento del día a día y la relación con los pacientes? La relación sigue cálida como siempre, incluso hay mucho apoyo, muchos grupos de padres que quieren ayudar, que nos convocan para ayudar. Ahora este fin de semana hay una actividad en Almirante Brown, quieren hacer una caravana con nosotros. El día a día es el dibujito de los niños para su médico, para su enfermero. Eso no cambia. Lo que sí cambia es la frecuencia de los turnos,
o bueno, la tristeza de saludarse y no poder decir ¿cómo estás? Bien. El bien suena raro en el hospital ya. Genera por ahí una risa incómoda o bueno, un gesto de, bueno, ¿qué vamos a decir? En ese sentido se deteriora un poco. Después en cuanto a insumos, en calidad de atención, es raro, pero bueno, intentamos seguir igual que antes. Ocurren cosas maravillosas como operaciones extrañas que no son frecuentes, como diagnósticos genéticos que no son frecuentes en otro lado, como no sé, eventos médicos que la vida sigue, pero se extienden los plazos entre turno y turno. Si hay paro ese día se trata de reprogramar las operaciones que pueden esperar, y entonces no es el mismo hospital que antes. Uh-huh. ¿Qué tal, Cristina? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte por la sensación que tienen ustedes cada vez que el presidente se expresa en relación a lo que ocurre en el Garrahan, habla de un veto, veta alguna ley del Congreso que implica más presupuesto. ¿Qué lectura están haciendo de cómo la sociedad está tomando eso? De alguna manera, el accionar del presidente Javier Milei ¿tiene algún costo social? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O sienten que no pasa nada, que puede vetar recursos para el Garrahan o retirarle y sigue todo igual? Y no sé, es raro, porque a veces uno se mueve en un microclima donde obviamente que dentro del hospital hubo gente que votó a este gobierno con esperanza. Tenemos una población, no sé, pequeño burguesa también, uh-huh. Con cariño, que no es peronista. Cuando los tratan de kirchneristas yo me río porque realmente no hay una mayoría kirchnerista dentro del hospital. Claro. Y sentirse vilipendiados, maltratados, insultados, ¿no? Como que esto es un movimiento político partidario, realmente indigna. Yo creo que dentro del hospital seguramente va a perder votos. Ahora, socialmente espero que también, ¿no? Pero simplemente por interés propio, ¿no? Lo espero. Porque pero tenés la duda. El modelo de país, el modelo de salud, qué sé yo, estamos en estos tiempos de tantas verdades simultáneas que uno no sabe hasta que no ocurra. Uh-huh. Yo lo único que espero es que la gente sea consciente. Bueno, nosotros dentro del hospital lo estamos viendo. Nuestra única salida ahora más potable es que exista una ley y que el gobierno no tenga mayoría para sostener ese veto. O sea que sirve votar. Yo creo que ese es el mensaje, que dentro del hospital ya lo estamos viendo y por eso recurrimos al Poder Legislativo. Vamos a ir mañana creo, el martes, se pasó para el martes la reunión de comisiones del Senado para volver a explicar todas las veces que haga falta lo que significa el Garrahan para el sistema de salud pediátrico del país, no solo público, sino público y privado. Explicar una vez más lo que es evidente, ¿no? Debe ser desgastante. Sí, pero nosotros no podemos quedarnos indiferentes. Si algo no somos en el hospital, somos bastante intensos, ¿no? En condiciones normales, la verdad que a todos nos gusta lo que hacemos, hay un grado de idealismo alto. Entonces dejarlo destruir así, ver cómo la gente se va y que ya no se va a poder hacer lo mismo, es muy difícil ser indiferente, nos resulta imposible. A ver, Cristina, quiero preguntarte, estamos charlando con la doctora Cristina Alonso, bioquímica y referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan. ¿Hay conciencia de que lo que le pasa al Garrahan tiene el mismo origen en lo que le pasa a productores yerbateros en Misiones, a los trabajadores del CONICET, a los kiosqueros del barrio? ¿Se conversa eso? Iba a decir hay conciencia de clase, pero ¿hay conciencia del origen común de lo que está pasando propiamente en la comunidad del Garrahan? No sé si cuando uno dice hay conciencia, hay como una curva de Gauss en la población que, bueno,
yo creo que no, como que se distribuye entre el que vive en su mundo y no le importa y no cree que nada tenga que ver con nada. Me refería a la comunidad del Garrahan, en el otro extremo. Pero dale. Bueno, en la comunidad del Garrahan sí, en el sentido, no sé, la última marcha que hicimos a Plaza de Mayo fue muy intensa porque fue muy transversal, se organizó con esta mirada de que no estamos solos, de que no, nosotros reclamamos por el Garrahan y no nos reconocemos como una bandera que es bastante transversal a todas las ideologías, ¿no? Uh-huh. La pediatría en sí, cualquier hospital pediátrico que no esté en condiciones, hace que la población se sensibilice. Pero no, nosotros vemos más allá, lo vemos porque todo el Estado, ya sea la ciencia y tecnología con la cual tenemos relación, porque también se hace investigación en el hospital, pero conocemos la realidad del ARSAT, del ANMAT, con esto que está ocurriendo ahora con el fentanilo, no es casualidad. Lo vemos en el INTA, que tiene que ver con la tecnología agropecuaria, uh-huh, y con la ciencia agropecuaria, en el INTI, los profesionales de la salud somos bastante conscientes de las herramientas. Claro. No nos da lo mismo este ministerio que recién ahora saca una vacuna con una propaganda para vacunar contra el sarampión, cuando ya la cantidad de casos que vemos en el laboratorio es alarmante. Uh-huh. Claro. Y bueno, creo que sí, que somos conscientes. No sé cuántos hacen el 1+1, ¿no? Uh-huh. Políticamente hablando, entiendo, o partidariamente hablando, sí, pero sí, hay bastante conciencia de que es transversal, más allá del orgullo Garrahan y un poco de ese claro ese orgullo a veces pasa como ser engreídos, ¿no? Ahora es difícil, uno trata, a ver, nos reconocemos sin falsa modestia como salud de excelencia. Es difícil, no estamos acostumbrados a andar hablando tan bien de nosotros, pero bueno, es lo que necesita este momento. Cristina, ¿hace cuántos años que estás en el Garrahan? Hace 22 años, bastante grande, empecé casi, tenía 40. Y de esos 38 años. ¿Y llegaste con fuerte anhelo, digamos, de lo que significaba estar en el Garrahan? Y llegué porque lo que yo fui a hacer al hospital mediante una beca no se hacía en ningún hospital público del país, ajá, que era el diagnóstico molecular de las leucemias para decidir cuál era el mejor tratamiento para cada caso. Eso no se hacía. Dije, no puede ser que no se hiciera eso. Yo trabajaba en un privado donde sí se hacía y sí, me fui al hospital. ¿Y no se hacía en ningún hospital, decís? No, se hacía en la Academia Nacional de Medicina y después en algunos lugares privados. Y se estaba demostrando, esto era, no sé, antes, alrededor del 2000, sí, quedó claro que todas las leucemias no eran iguales. ¿Y el impacto de lo que vos hacías y de lo que haces en el tratamiento cambia mucho, en el diagnóstico del tratamiento? Totalmente, porque hay distinta intensidad de quimioterapia según el tipo de alteración genética que tenga la leucemia. Entonces, uno ve las curvas de sobrevida y son notoriamente distintas. Y bueno, es importante para no darle quimioterapia de más a un niñito que necesita vivir muchos años por delante y darle toda la intensidad que necesita al que si no se le da, no va a vivir. ¿Y ahora sí se hace eso en otros hospitales o se sigue haciendo solo en el Garrahan? No, se hace en el Garrahan y también tuvimos como 15 o 16, no sé cuántos años de becas del Instituto Nacional del Cáncer para formar profesionales del Hospital Gutiérrez, que lo hacía, pero no se hacía, se hacía medio en un instituto del CONICET, algunas de las alteraciones. Vino un becario, se formó durante un año, una becaria, y ahora se hace. Formamos gente que ahora está en Posadas, gente que está en muchas ciudades del interior. Uh-huh. La idea es que no hacerlo, todo lo que se pueda. Bueno, el diagnóstico molecular, el diagnóstico genético avanzó mucho y se simplificó bastante en estos años, bueno, de la mano también de la educación entre colegas, que es algo sumamente hermoso porque resulta después en redes de atención, ¿no? Claro. Y Cristina, el evento
que más te conmovió o del que más orgullo sentís en los años en los que están del Garrahan? ¿Lo tenés identificado? No sé, un evento, no, quizás un evento. Yo recuerdo, por ejemplo, personal. No, evento personal o colectivo del propio hospital. Recuerdo, no sé, lo digo porque lo tengo muy presente, ese triple trasplante que se hizo creo que hace un par de años, ¿no? Que fue conmocionante, ¿no? Todos, no sé, hicimos una suerte de curso acelerado de cómo se generaban esas operaciones tan especiales, tan específicas. Pero vos por ahí tenés alguno. Bueno, en el área de las leucemias es notorio cómo cambia el pronóstico dramáticamente, porque hay algunas leucemias que cuando uno dice que tiene esta característica, responde muy bien a una quimioterapia más simple. Claro. Después, no sé. Claro, por ahí lo que tenés, por ahí lo que se llama circulación extracorpórea, ECMO, que permite, cuando los pulmoncitos del paciente están muy mal, realiza el proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono fuera del cuerpo, como si fuera una diálisis para los riñones, pero bueno, para los pulmones. Y eso es un procedimiento que se desarrolló en el hospital, practicando con cerditos en el bioterio que tiene el hospital, porque los cerditos bebés son parecidos a los bebés, a los niñitos. Entonces, primero se probó a ver si era posible mantener con vida y en condiciones a un animalito, y después de ese entrenamiento se pasó a salvar vidas de un montón de niños, porque ese procedimiento le da la posibilidad de pasar el evento agudo y sobrevivir. Y eso se inventó en el Garrahan, o se empezó a hacer en el Garrahan. Es uno de los primeros hospitales públicos que lo hace, que lo realiza, y es un procedimiento que es complejo porque necesita laboratorios que controle que el paciente no el paciente tiene que estar anticoagulado, entonces hay que controlar muy bien el nivel de anticoagulación para que el paciente no sangre ni tenga trombosis, y bueno, un montón de complejidades. Actúa no solo los cirujanos, los intervencionistas, la gente de terapia, enfermería, laboratorio, no sé, es muy interdisciplinario. Cristina, y bueno, son herramientas increíbles, ¿no? Te mandamos un abrazo grande, gracias por compartirnos todo esto. No, por favor, gracias por mantener el tema en agenda. ¿El paro entonces es el mismo día que hay tratamiento o que habría tratamiento en el Congreso? Es el 28, el 28. Sí, y si el jueves que viene hubiera tratamiento, también hay paro, porque hay un estado de alerta que si llega a tratarse la ley, va a haber un cese de actividades para acompañar al Congreso y intentar que salga. Abrazo grande, Cristina. Muchas gracias. Cristina Alonso, bioquímica y una de las referentes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. 5 y 10. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.